Bien, buenos días, estimados estudiantes. Bueno, como les informé a través del grupo de WhatsApp, el día de mañana no voy a poder estar con ustedes, pero les grabo la clase para que ustedes la revisen con posterioridad. El objetivo de la clase es, pues, estudiar un poquito acerca de los radicales. Entonces, como ustedes pueden ver, en la clase anterior trabajamos con las leyes de los exponentes y lo que sigue en su libro, en la página número 35, es estudiar las leyes de los radicales. Pero antes de que comencemos con las leyes de los radicales de lleno, pues tenemos que saber qué es un radical. Entonces, un radical en sí se refiere a la expresión que contiene una raíz. Seguramente ustedes a lo largo de su formación básica secundaria estuvieron trabajando quizás con la raíz cuadrada del 16, podríamos decir. Entonces, en algún momento se vieron en la necesidad de calcular una raíz cuadrada. Sin embargo, resulta ser que las raíces no nada más son cuadradas, sino puede haber raíces de cualquier, pues valga la redundancia, de cualquier tamaño, ¿no? No nada más de n igual a 2, sino de 3, 4, donde n representa un número, este símbolo se llama pertenece al conjunto de los números naturales. Así que n puede valer, de hecho, por lo general empieza a partir de 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, la raíz enésima de cierto valor a, pues, bueno, primero vamos a llamar por su nombre cada símbolo, ¿no? A lo que se encuentra dentro de la raíz se le conoce como radicando. A lo que se encuentra fuera de la raíz se le conoce como índice del radical. Y a lo que se encuentra, digamos que toda la expresión se le llama simplemente radical, a toda la expresión. Entonces, resulta ser que la definición de un radical es justamente, y se da por partes, es justamente lo que yo tengo aquí. ¿Cuál es la definición de un radical? Bueno, resulta ser que si nosotros tenemos el caso más básico, donde el radicando, es decir, vamos a calcular la raíz, cualquier raíz enésima se dice así, así se lee, raíz enésima. Cuando no conocemos el índice del radical, se escribe así, raíz enésima. Entonces, si vamos a calcular la raíz enésima del 0, no importa qué índice del radical sea, siempre nos va a dar 0. Raíz cuadrada del 0 en particular, pues va a ser 0. Raíz cúbica del 0 va a ser 0. Raíz cuarta del 0, pues va a ser 0 siempre. ¿Sale? Segunda parte de la definición. Si lo que se encuentra adentro de la raíz, es decir, el radicando, es positivo, a mayor que 0, cuando nosotros en matemáticas encontramos una expresión mayor que 0, se refiere a todos los números que están a la derecha del 0. Y todos los números que se encuentran a la derecha del 0 son los números positivos. Entonces, en realidad, en el segundo caso de la definición del radical, nos dice que si nosotros tenemos que lo de adentro de la raíz es positivo, entonces la raíz enésima de ese valor es un número real positivo, de tal manera que al elevar ese valor a la enésima potencia, pues nos da el radical. ¿Qué significa esto? Bueno, lo voy a escribir acá de azul para que más o menos me comprendan. Si yo tengo la raíz cúbica, ¿sale? La raíz cúbica de cierto valor, por decirlo así, de 27. Como pueden ver, lo de adentro es positivo. Entonces, ¿cuál va a ser la raíz cúbica de 27? Voy a buscar un número de tal manera que al ser elevado al cubo, este resultado pues va a ser un valor b, de tal manera que el b elevado al cubo pues nos dé 27. ¿Ya saben qué número elevado al cubo nos da 27? Piénsenlo un momento, tiene que ser un número que al multiplicarse por sí mismo 3 veces nos dé 27. Entonces, en este caso, pues claramente es el 3. Si ustedes elevan 3 al cubo, multipliquen 3 por 3 por 3 y eso les va a dar justamente 27. Entonces,
el resultado de una raíz va a ser un valor de tal manera que al elevarse ese valor al índice del radical va a dar el radicando, ¿sale? Entonces, de esta manera se define una raíz y no nada más una raíz cúbica. Por ejemplo, si yo les pongo una raíz cuarta del número 16, pues ¿qué número? Tienen que buscar un valor b de tal manera que al ser elevado a la cuarta potencia les dé 16. ¿Y qué valor nos da 16 al ser elevado a la cuarta? Pues el 2. Si ustedes multiplican 2 por 2 por 2 por 2, les da 16. Entonces, el resultado de la raíz cuarta del 16 es simplemente 2. Y lo estamos haciendo sin calculadora. Obviamente, estos son casos muy sencillos. ¿Por qué? Porque el resultado es un número entero. Sin embargo, el hecho de que yo esté calculando solamente números enteros no significa que no, las raíces no sean números decimales. Hay obviamente casos muy complicados, como por ejemplo calcular la raíz del 2, en la cual ya no es un número entero que elevado al cuadrado pues te dé 2. No existe un número entero que elevado al cuadrado te dé 2. Por esa razón, este es un valor decimal, 1. Me parece que es 1.14 y tanto. No me acuerdo muy bien ahorita. Entonces ustedes lo pueden sacar con su calculadora. Pero si agarran su calculadora y ponen este resultado de la raíz de 2, le dan igual y luego le ponen elevar al cuadrado de nuevo, pues le tiene que regresar este 2, ¿sale? Entonces, de eso se trata la raíz, pero bueno, el tercer caso nos da otro panorama. Aquí nos habla, todo es color de rosa cuando lo que se encuentra dentro de la raíz, pues es de signo positivo. Aquí estamos viendo puros signos positivos. Voy a agarrar otra hoja por aquí. Entonces, vamos a recapitular. Les decía yo, ahorita calculamos la raíz cuadrada de 16, raíz cúbica de 27, raíz cuarta de 16. Puedo ponerles incluso la raíz milésima o centésima del 0. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando no aparece el índice del radical, es simplemente 2. Esta expresión se puede escribir simplemente como la raíz de 16 sin necesidad de especificar el índice radical que vale 2. Por default, cuando no aparece, es 2. Entonces, decimos que es un número b, de tal manera que b elevado al cuadrado, a este índice radical, pues nos da 16. Este número b claramente en este caso es 4. Acá buscábamos este número b, de tal manera que b elevado al cubo, pues nos da 27. Y en este caso, el valor de b, pues tiene que ser 3. Acá es un número b, de tal manera que b elevado a la cuarta nos da 16 y ese número b vale 2. Por lo tanto, la raíz cuarta de 16 es 2. La raíz centésima del 0, pues vale 0. Siempre, cualquier raíz. Pero aquí estamos viendo cuando el radicando, este es el caso 2 de la definición, cuando el radicando es positivo, es decir, lo que se encuentra dentro de la raíz es de signo positivo, ¿sale? Les decía entonces que el panorama cambia, bueno, aquí no es positivo ni negativo, aquí es neutro. Les decía yo que el panorama cambia cuando ustedes tienen que el radicando es negativo. Y eso es lo que les dice el caso número 3. Sale de la definición que les puse en un inicio. Esta definición te dice en el caso 3 que si un número es negativo, es decir, se encuentra por abajo del 0, es menor que 0, entonces ahí se divide la cuestión en dos cosas. Vamos a ver. Si yo tuviera el radicando negativo, por decirlo así, de menos 4, si yo les pusiera a calcular la raíz cuadrada de menos 4, ustedes por definición, si aplican lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, dirían, pues este tiene que ser un número b. Este número b debe de cumplir que al ser elevado al cuadrado, pues nos tiene que dar menos 4. El detalle es de que existe un número que elevado al cuadrado nos dé menos 4. Por definición, si ustedes multiplican menos 2 por menos 2, al hacer esta multiplicación, imagínense que es menos 2 al cuadrado. Si ustedes multiplican dos veces este signo negativo, menos por menos nos va a dar más 4. ¿Sale? Entonces, nunca, 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 nunca va a existir un número que elevado al cuadrado te dé menos 4. Por lo tanto, aquí se puede decir, por lo tanto en matemáticas se escribe así, miren. Por lo tanto,
esta raíz de menos 4 se dice que no existe, ¿sale? No existe. Pero si les pongo a calcular la raíz cúbica, por decirlo así, de menos 27, tiene que ser un número B. Este número B tiene que cumplir que al ser elevado al cubo, a este índice del radical, pues nos tiene que dar menos 27. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué número elevado al cubo nos da menos 27? Pues es justamente menos 3. Si ustedes multiplican el menos 3 tres veces, es decir, menos 3 elevado al cubo, vean que al multiplicarlo 3 veces nos da este signo negativo, menos por menos da más, por menos da menos, 3 por 3, 9, por 3, 27. Y entonces, esto significa que el valor de B, pues es justamente ¿quién? Menos 3. Ese es el número que elevado al cubo nos da menos 27. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí tenemos un radicando negativo, en este caso, y también aquí tengo un radicando negativo. Pero ¿por qué en este caso definitivamente el resultado no existe? Y acá la raíz cúbica de menos 27 sí existe, es menos 3. Entonces, ¿qué podemos generalizar? ¿Qué podemos decir acerca de esta raíz? ¿Cómo podemos distinguir estos dos casos? ¿Cómo los podemos diferenciar? ¿En qué cambia una raíz de la otra? ¿Cómo es que estas raíces se pueden determinar que no existen y estas que sí existen? Pues eso nos dice la definición. Dice que si el índice del radical, la clave es el índice del radical. Aquí el índice del radical es 2 y acá el índice del radical es 3. ¿En qué se diferencia el 2 del 3? En que este índice del radical es un número par. El índice del radical es par. Y acá el índice del radical, aquí n vale 2, es este. Y acá el índice radical es justamente 3, es este, ¿sale? Y es un número impar, ¿verdad? Entonces aquí es un número impar. Entonces, por eso la definición les dice así. Si tú tienes un número negativo y además n es impar, entonces procede como la definición que hacíamos al principio en el caso 2. Pero si el número de adentro de la raíz es negativo y el índice radical es par, entonces definitivamente esa raíz no va a existir. Para que ustedes me entiendan, lo que yo les estoy tratando de decir es lo siguiente. Si ustedes van a calcular la raíz quinta de un número negativo, bueno, si ustedes tienen que calcular la raíz de un número negativo, primero se tienen que fijar en qué tipo de índice radical tienen afuera. Ustedes deben de saber distinguir quiénes son los números pares de los números impares. Los números pares son aquellos que son múltiplos del 2, la tabla del 2, pues 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Los impares son, por ejemplo, pues el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Entonces, aquí como el índice del radical es impar, lo de adentro es negativo, entonces, ¿aquí qué puedo decir? Que estoy aplicando la definición 3 en su inciso A. Aplicamos definición 3A. Y entonces significa que voy a buscar un B, porque esto sí existe, que elevado a la quinta me dé menos 32. Y este resultado es justamente menos 2. Ustedes pueden multiplicar 5 veces el mismo menos 2 y van a comprobar que menos 2 a la quinta es justamente menos 32. ¿Sale? Entonces, esto les da menos 32, por lo tanto, el resultado de esta raíz, pues es justamente menos 2. Pero, si ustedes tienen la raíz cuarta, por decirlo así, de menos 16, o de cualquier número negativo, aquí se aplica la definición 3, pero inciso B. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que esto es par, lo de adentro es negativo, por lo tanto yo concluyo que definitivamente esto no existe. Las raíces pares de números negativos no existen. Las raíces impares de números negativos sí existen, ¿sale? Bueno, entonces espero que les haya quedado claro más o menos la definición. Ya calculamos algunas raíces y ahora sí vamos con las leyes de los radicales, esas que tienen ustedes en su libro en la página 35.
Y entonces les dice la primera ley, les dice lo siguiente. Tú tienes a elevado, bueno, imagínense que ustedes tienen a elevado a la 1 sobre n. Esto significa que es la raíz enésima de a. Miren, chicos, yo les voy a explicar lo siguiente. Este signo igual en matemáticas es un puente. Cuando tú atraviesas un puente, tú puedes ir de izquierda a derecha o puedes ir de derecha a izquierda, ¿sale? Tanto se puede escribir de esta manera, tanto puede significar que a la 1 sobre n es igual a la raíz enésima de a, como que la raíz enésima de a también se ve como a la 1 sobre n. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque les está diciendo en sí que la raíz enésima de un valor no es más que ese valor elevado a un exponente fraccionario. Así que los radicales, pues justamente están relacionados con exponentes, no son más que exponentes fraccionarios, ya no son enteros como los veíamos en la clase anterior, los exponentes son fracciones, eso es lo que nos está diciendo. Y si por ejemplo yo les pusiera 2 elevado a la 3/5, ustedes deben de aprender a escribir esto como un radical, ¿sale? Aplicando, bueno, aquí está escrito de esta manera, yendo en este sentido de izquierda a derecha con esta definición, pues vamos a transformarlo a un radical. Vamos a convertir a radical con el símbolo de radical, con la raíz. Entonces, ¿esto qué significa? Que el 5 es el índice. Este es el índice del radical y este 3, ouch, y este 3 representa la potencia del número, ¿sale? Entonces, escribimos así. Ustedes cuando vean esta expresión, un exponente fraccionario, sacan el 5 afuera y ponen 2 elevado al cubo, ¿sale? Esto nos daría raíz quinta de ¿quién? Pues de 8, ¿sale? Y ya esta expresión 2 elevado a la 3/5, pues es equivalente a la raíz quinta, pues del 8, ¿sale? Y viceversa, si yo, por ejemplo, les pusiera una expresión, perdón, si yo, por ejemplo, les pusiera una expresión así, raíz cúbica de x cuarta, y les digo, a ver, escríbemelo como exponente fraccionario. Ahora vas a escribir, agarras el exponente, lo pones en la parte del numerador y el índice del radical siempre es el denominador. X a la 4/3. Entonces, de esta manera, escribes en esta parte, escribes un radical como potencia fraccionaria. ¿Sale? Entonces, esta es la primera ley que nos dice, y bueno, espero que más o menos les quede claro. Nada más lo único que les está diciendo esta ley es cómo vas a escribir una potencia fraccionaria como un radical o viceversa. Cómo escribes un radical como una potencia fraccionaria. ¿Sale? Entonces, esto es muy interesante, chicos, porque luego fíjense en qué nos puede servir. Bueno, voy a abundar un poquito más. Fíjense en lo que les puede servir. Si ustedes tienen la raíz cúbica del 8, por decirlo así, ¿sale? Entonces, esto ustedes lo pueden ver, si ustedes mal no recuerdan, ya vimos bastante que el 8 se puede ver como 2 elevado al cubo, ¿sí o no? 2 por 2 por 2 da 8. Entonces, si yo, a mí se me ocurre, pues, escribirlo como fracción, divido este 3 sobre este otro 3, entonces nos daría 2 elevado a la 1, pero 2 elevado a la 1 es lo mismo que el 2, así que sin necesidad de usar la calculadora, saqué que raíz cúbica del 8 es igual al 2. ¿Para qué nos van a servir estas leyes? Bueno, nos van a servir, más adelante se los voy a decir, para simplificar radicales, para reducir expresiones donde aparecen las raíces a números más sencillos. ¿Estamos de acuerdo? Lógicamente aquí es un ejemplo muy simple, el resultado es un número entero. A veces no nos va a quedar tan bonito, pero va a ser mucho mejor que tener esta expresión. Bueno, entonces, ¿para qué nos van a servir estas leyes? Pues para simplificar o para reducir radicales.
Bueno, y entonces continuamos con la segunda ley. Y esta segunda ley nos dice que si ustedes tienen a elevado a la m sobre n, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, miren. Ustedes deben de saber manejar fracciones. Seguramente recuerdan que m sobre n es, si no me deja mentir, es m multiplicado por 1 sobre n. Acuérdense que todos los enteros tienen denominador 1 y que la multiplicación de fracciones es la ley de cacahuate. Numerador por numerador, m por 1, m. Y 1 por n, n. Vean que es exactamente lo mismo, nada más que estoy expresando de la forma m por 1 sobre n. Estoy sacando este numerador afuera y en su lugar dejo un 1 en su representación. ¿Sale? Entonces, si nosotros escribimos de esta manera esta expresión, yo lo puedo poner así, a elevado a la 1 sobre n, que multiplica o se eleva a la m. Esta es la ley que, si se acuerdan de las leyes de los exponentes, yo les ponía una ley que decía a la n elevado a la m. ¿Qué pasa con los exponentes? Se van a multiplicar. Entonces, si ustedes multiplican 1 sobre n por m, m por 1 da m sobre n. Es exactamente lo mismo. Es esto que estamos haciendo aquí. ¿Sale? Este 1 sobre n es esta expresión y este m que está aquí es el de arriba. ¿Sale? Pero esto, ¿qué nos puede decir? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues que también lo podemos ver de otra forma, no nada más así. Podemos invertir estos y puedo ponerles yo así a la m elevado a la 1 sobre n. O sea, es la misma multiplicación. Acuérdense que la ley conmutativa les dice que el orden de los factores no altera el producto. 1 sobre n por m es lo mismo que m por 1 sobre n. Y entonces ahí les queda la segunda ley. Esta segunda ley les dice que ustedes pueden manipular el exponente de esta manera. Pueden poner 1 sobre n elevado a la m o pueden poner m adentro elevado a la 1 sobre n. Cuando se haga la multiplicación de los exponentes, que no es más que una multiplicación de fracciones, pues les va a volver a quedar la misma expresión. Eso les dice esta ley. Y bueno, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, si yo les pusiera, imagínense que les pongo esta expresión. Bueno, ahí viene el ejemplo. 125 elevado a la 2 tercios. Elevado a la 2 tercios. Y entonces yo les pondría, pues claramente, esto lo podemos ver como 125, según la ley, elevado a la 1 tercio por 2, o bien lo podemos ver como 125 elevado al cuadrado por 1 tercio. ¿Sale? ¿Y esto qué significa? Bueno, cualquiera de las rutas que ustedes tomen nos lleva a cierto asunto. Imagínense que yo tomo esta igualdad. Vamos a desarrollarla, a ver aquí. Déjenme mover mis controles porque luego me estorban. Bueno, entonces ahí. Vamos a seguir esta línea. Imagínense que yo le escribo, simplifícame 125 2 tercios. Entonces ustedes dicen, es que esto es 125 elevado a la 1 tercio y luego elevado al cuadrado. Entonces ustedes dicen, pero si es a la 1 tercio, entonces esto de adentro, si yo lo escribo como una raíz, es la raíz cúbica de 125 elevado al cuadrado. La pregunta del millón de dólares es, ¿qué número elevado al cubo te da 125? Pues si ustedes piensan en un número que elevado al cubo les dé 125, pues seguramente van a encontrar que es 5. Entonces sería 5 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Pues es 25. Entonces, fíjense cómo teníamos esta expresión de horrible, 125 a los 2 tercios, y no es más que 25 simplemente. Entonces, se fueron por esta ruta, escogieron esta igualdad, pero si hubieran escogido esta otra, pues hubiera sido un poco más complejo calcularlo. Así que la dificultad de dominar esta ley, si yo hubiera escogido que, la dificultad de esta ley
Significa que ustedes van a malabarear con ellas para poder simplificar expresiones. Muchas veces van a batallar porque el camino que elijan pues no va a ser el que los lleve por la ruta más sencilla y entonces tendrán que pues empezar de nuevo buscando una ruta diferente. Imagínense que yo hubiera escogido esta ruta, que hubiera dicho que 125 elevado a la 2 tercios, pues no es más que 125 al cuadrado elevado a la 1 tercio. Es decir, la raíz cúbica de 125 al cuadrado. Aquí, ¿qué tendrían que hacer? Elevar al cuadrado el 125, multiplicar 125 por 125 y luego calcular su raíz cúbica a ese resultado. Definitivamente, esta ruta que estoy escribiendo aquí en rojo es más compleja que esta otra, la cual nos llevó a determinar correctamente el resultado. Entonces, dependiendo de cómo les convenga para simplificar un radical, van a usar ya sea esta igualdad o esta con esta, ¿sale? Entonces, eso significa esta ley, ¿sale? Que ustedes pueden tomar esta representación o esta otra para poder simplificar un radical de manera más sencilla. Unas rutas los van a llevar por una forma más simple, otras una forma más compleja, ¿sale? Bueno, entonces, a eso se refiere, a ver aquí, bueno, de hecho, creo que estoy explicándoles la ley número 3 ya, ¿eh? Me equivoqué por ahí. Entonces, les estoy explicando la ley número 3. La ley número 2 era, la ley número 2 era justamente escribir un radical de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Voy a agregar una hoja. Y vamos a borrarle aquí que no era la ley número 2, sino la ley número 3. Esta. La ley número 2 es simple, ¿eh? Es lo que ya les había explicado ahorita, con la forma de escribir esto, ¿sale? Entonces, simplemente es la raíz, aquí tenemos, perdón, a elevado a la m sobre n, es simplemente que les había yo dicho que el de abajo significa el índice del radical y el de arriba significa la potencia, a elevado a la m. Eso les dice la ley número 2, o bien como ustedes lo gusten escribir. También pueden escribir esto como raíz enésima de a y todo esto elevado a la m. También es correcto. ¿Por qué razón es correcta esta forma? Bueno, resulta ser que si ustedes nada más se enfocan a lo que está dentro del paréntesis, lo que se encuentra dentro del paréntesis es la raíz, sería a elevado a la 1 sobre n. Y si está elevado a la m, multiplican m por una m entre dn y les vuelve a dar el mismo m sobre n. ¿Sale? Entonces, dice aquí que puedes ver esta expresión como esta raíz o también puedes sacar el exponente afuera de esta manera. Si yo, por ejemplo, les pusiera 25 elevado a la 1 medio, ¿sale? Entonces, acuérdense que el de abajo es el índice radical, pueden escribir raíz cuadrada de 25 elevado a la 1, o otra forma de escribirlo sería sacándole la raíz cuadrada al 25 elevado a la 1. Obviamente aquí no se ve la distinción, pero de esta manera es otro. A ver, aquí voy a tratar de escribirles otro. 25 a la 2 tercios. De esta manera. Entonces, si ustedes escriben esto como la expresión radical, esto nos quedaría como la raíz cúbica de 25 elevado al cuadrado. O también es lo mismo, raíz cúbica de 25 elevado al cuadrado. Cualquiera de las dos formas es igual, ¿sale? Pueden poner este exponente cuadrado adentro del radical o bien lo pueden poner afuera del radical. Aunque, bueno, esta ley se aplica solamente cuando lo de adentro es positivo, ¿sale? Solamente cuando lo que se encuentra adentro es positivo.
Entonces, eso les dice esta ley. Más adelante vamos a ver cómo se aplican ya de forma un poco más, digamos que desarrollada, ¿no? Vamos con la ley número 4. La ley número 4 les dice así. Si tú tienes la raíz enésima de A por B, dice la raíz de un producto. ¿Saben lo que es un producto en matemáticas? Un producto se refiere o es sinónimo de la operación multiplicar. Entonces, adentro de esta raíz tenemos dos letras pegaditas y esto significa una multiplicación de dos valores, A por B. Entonces dice, la raíz enésima de un producto, de una multiplicación, pues es la multiplicación o el producto de los dos valores. Se distribuye la raíz enésima en cada uno de los valores. Quiero que quede claro aquí, chicos, que no es lo mismo tener la raíz enésima de A por B que tener la raíz enésima de A más B. La raíz enésima de una suma jamás se va a poder separar, nunca en la vida, ¿sale? Esto jamás va a pasar con la suma, solamente pasa con la multiplicación. La suma no. ¿Por qué? Porque si yo les pongo que calculen la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4 más 5, imagínense que yo les digo así, ustedes podrían empezar, distribuyo la raíz de 4 más la raíz de 5. Pero la raíz de 4, ¿cuánto vale? 2. Y la raíz de 5, pues no sabemos, es un número decimal. El resultado nos quedaría así. Sin embargo, del otro lado, si yo desarrollara, hago la suma, esto me da 9, porque la suma me da 9, y la raíz de 9 es 3. Claramente 3 con 2 más raíz de 5 no es lo mismo. Entonces, esto nunca es igual. No vayan a cometer ese error. Solamente se puede separar la raíz cuando es una multiplicación. Cuando lo de adentro es una multiplicación. Entonces, si por ejemplo les pongo la raíz cúbica de, por decirlo así, de 3 por 9, ¿sale? Si les pongo esta raíz cúbica, ustedes lo pueden ver como la raíz cúbica de 3 por la raíz cúbica del 9, ¿sale? Y entonces esto se puede separar de esta manera. Si yo les pusiera así, vamos a ver otro ejemplo. Raíz cúbica de x sexta y novena, imagínense, 27 aquí. ¿Cuántos factores aparecen dentro de la raíz? Vemos 3 factores, el 27, el x sexta y el y novena. A cada factor se le va a aplicar la raíz cúbica al 27, raíz cúbica al x sexta y raíz cúbica al y novena. Y bueno, y esto de que apuros me saca a mí, la raíz cúbica de 27 es 3, ¿sale? Es un número que elevado al cubo de 27 es 3. Y ustedes lo pueden ver como aplicando la primer ley de los radicales, pueden verlo como 6 entre de 3. Y esto lo pueden ver como y elevado a la 9 sobre 3. Ustedes no me dejarán mentir. Pero tener 6 sobre de 3 es lo mismo que tener 6 entre de 3 me da 2 y 9 entre de 3 pues me daría 3. De esta manera hemos sacado una raíz de una expresión, de un monomio, ¿sale? La hemos simplificado a otra, o la hemos llevado a otra que ya no tiene raíces. Entonces, ¿qué les dice esta ley? La raíz enésima de un producto es el producto de las raíces enésimas, ¿sale? Entonces, de esta manera quedaría esta ley. Vamos con la ley número 5. La ley número 5 también es una ley muy común, muy lógica. La raíz enésima de una división, pues significa que tú le vas a calcular la raíz enésima tanto a como la raíz enésima de b, tanto al numerador como al denominador. Si yo, por ejemplo, les pongo la raíz cúbica de 27x cúbica sobre 8x sexta, bueno, vamos a ponerle otra letra aquí para que no se vaya a ver muy sencillo, y quinceava, digamos, ¿no? Aquí hay algo que les quiero recalcar en lo que
remarco aquí la raíz. La raíz debe de abarcar a todo lo que se encuentra adentro. Si yo la dejo aquí afuera, si nada más la dejo mocha, que nada más afecte a esta parte, en matemáticas no se entendería como que está afectando o esta expresión no tendría sentido. Cuando ustedes escriban una raíz, tienen que, la rayita de la raíz tiene que abarcar hasta donde ustedes van a llegar. Si yo, por ejemplo, no es lo mismo escribirle raíz de 3x cuadrada que escribirles raíz de 3x al cuadrado. No es lo mismo, ¿eh? Aquí la raíz solamente afecta al 3 y acá la raíz afecta a todo lo que se encuentra dentro. También les quería hacer el comentario de que en esta primera ley que teníamos acá, al momento de transformar una raíz como una potencia fraccionaria, significa que las leyes de los exponentes que ya vimos aplican también para esto. ¿Por qué? Porque las raíces son exponentes, pero fraccionarios. Así que todas las demás leyes que vimos antes de los exponentes también aplican aquí. Bueno, el chiste es que es una cuestión que ustedes tienen que estudiar bastante y practicar mucho para poder dominar. Bueno, entonces, aplicando esta ley significa que aquí voy a separar el numerador y el denominador. Así. Y luego, ¿qué hago? Bueno, aquí adentro tengo dos factores. Le aplico la raíz cúbica a ambos factores. Y, y también se la aplico acá. Algo también muy interesante que ustedes tienen que saber es que si ustedes tienen la raíz enésima de x a la enésima o de una variable elevada a la enésima, si este exponente con este coinciden y lo transforman ustedes a expresión, a exponente fraccionario, vean que n entre n se simplifica, es decir, queda x a la 1. Por lo tanto, si ustedes tienen la raíz enésima de una potencia igual, que coincide con el índice radical, se puede tachar la raíz con la potencia. Entonces, aquí vean, 3 entre de 3 da 1, nada más me queda la pura x. Raíz cúbica del 27 simplemente 3x sobre la raíz cúbica del 8. Raíz cúbica del 8 es raíz cúbica de 2 al cubo. Entonces, de nuevo tacho la raíz con el 2 al cubo y nada más me queda 2. Así que la raíz cúbica del 8 es 2. Y divido 15 entre 3 y me daría 5. Esta expresión es igual que esta, solamente que ya está simplificada, no tiene raíces. ¿Sale? Esa es la ley 5. Les dice que la raíz enésima de un cociente es el cociente de las raíces enésimas. ¿Sale? Bueno. Y por último, vamos con la ley número 6. Aquí estoy viendo su libro y bueno, estoy media piache, por eso me confundí hace ratito. Bueno, dice raíz enésima de la raíz enésima de un valor. ¿Esto qué rayos es? Bueno, no es más que, vamos a razonar un poco. Ya nosotros vamos a agarrar la parte interna de esta raíz. Tenemos la raíz enésima y esto se puede ver, si ustedes no me dejan mentir, tiene exponente 1, 1 entre dn. Pero a su vez, fíjense bien que si nosotros sacamos la raíz de esta expresión, pues yo puedo escribir a elevado a la quién. Este exponente lo divido entre este índice radical, 1 sobre n dividido entre dm. ¿Sale? Hago la división de fracciones que ya les expliqué en el primer video y 1 por 1 es 1 y n por m pues es nm. Por lo tanto, si yo vuelvo a escribir esto como una raíz aplicando la primera ley, me quedaría que esta es la raíz n por m de a elevado a la 1. Pero como a elevado a la 1 no es necesario escribir el exponente, por esa razón ya nada más queda la pura a. Y eso es lo que les dice esta ley, ¿sale? Es lo que les dice. ¿Sale? Que la raíz de la raíz es el producto de los índices, es la raíz con índice radical resultante del producto de los dos índices del radical. Entonces, la raíz de una raíz
pues va a ser la raíz de los productos de los índices del radical del radicando original. Bueno, espero que no los haya confundido más. Es muy sencilla de aplicar. Si yo tengo la raíz cúbica de la raíz cuadrada, por decirlo así, de 64. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, es la raíz cúbica de la raíz cuadrada del 64. Entonces, ya sabemos que aquí se van a multiplicar estos índices del radical. Nos quedaría raíz sexta del 64. ¿Qué número elevado a la sexta nos da 64? Pues ese es el 2. ¿Sale? Entonces, ustedes si elevan 2 a la sexta y multiplican 6 veces el mismo 2 por la definición de la potencia, entonces se dan cuenta que eso nos da 64. Por lo tanto, esta expresión vale 2, simplemente 2. Bueno, hasta ahí terminan las leyes de los radicales. Híjole. Y pues sí requiere mucha práctica para que ustedes las puedan dominar. Espero que no los haya hecho más bolas con esta explicación que les estoy dando. Y bueno, vamos a pasar a otro tema que se llama descomponer números en factores primos. Yo ya les había dicho que los números primos en el primer video, los números primos pues son aquellos números que solamente tienen 2 divisores. Y también ya les había explicado qué significa un divisor. Por ejemplo, el divisor del 16, divisores del 16 son aquellos números que lo dividen de forma entera. Por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 8, el 16. Tienen en este caso hasta 5 divisores. Por lo tanto, si tiene 5 divisores, este no es un número primo. Entonces, habíamos dicho que números primos son 2. Los primeros números primos es considerado el 2, el 3, el 5, el 7, perdón. 2, 3, 5, 7. No sigue el 9. No quiero que los confundan con los impares. Seguiría el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente. Me parece que el que sigue es el 23. Bueno, el chiste es de que ustedes, chicos, deben de aprenderse los primeros 10 mínimo números primos. Hay más, les había explicado que se demostró que son infinita cantidad de números primos. Así que si ustedes quieren conocer más acerca de los números primos, pues deben de averiguar en la red qué es un número primo. ¿Y cómo se calculan? Ya les había yo dicho que la forma de determinar números primos en un cierto intervalo, pues es con la criba de Eratóstenes. Desafortunadamente, en matemáticas hay un problema abierto con los números primos y de hecho hay una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar los números primos que se llama teoría de números. Y se ha demostrado y hasta el momento no se han podido determinar, pues lógicamente, todos los números primos. Resulta ser que entre más te alejas del 1, entre más grande se hace el valor donde vas a buscar el número primo, pues siempre vas a poder encontrar un número primo mayor, nada más que los desconocemos. Así que son contados los números primos que que se conocen hasta el momento. Son infinitos. Sabemos que son infinitos, pero desconocemos la identidad de todos ellos, ¿sale? Bueno, entonces es un problema muy complejo. ¿Y de qué sirve esto? Bueno, resulta que en matemáticas, yo no sé si ustedes les hayan contado, pero hay un teorema y este teorema, cuando en matemáticas cada rama tiene teoremas fundamentales. Cuando viene la palabra fundamental, pues suena que es algo fuerte. ¿Sale? Un teorema en matemáticas representa una verdad que se cumple aquí en China. Y aritmética es una rama de las matemáticas. La aritmética es la encargada de estudiar solamente números conocidos. El álgebra se encarga de estudiar expresiones con variables X, Y, Z, pero la aritmética solamente maneja números. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética, números conocidos, nos dice que cualquier número se descompone en producto de números primos.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, se demostró que cualquier número se puede descomponer como un número primo. Por ejemplo, el 32. Vamos a ver el 32. ¿Qué tiene de particular este número? El 32 es 16 por 2. No sé si me dejan mentir. ¿Sí o no? 16 por 2 da 32. Pero a su vez, el 16 yo lo puedo descomponer porque cualquier número se puede descomponer. Lo puedo ver como 8 por 2. ¿Sale? Pero aquí acuérdense que había otro 2 de más. 8 por 2 nada más nos da este 16 y otro 2. Pero el 8 yo lo puedo ver como 4 por 2. Ya voy sacando números primos. Y el 4 lo puedo ver como 2 por 2 por 2 por 2. Así. Entonces, este es el 4. Al multiplicar acá me da el 8. Y bueno, al multiplicar acá me da el 16. Y me falta otro más, el 32. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es 32? 2 elevado a la quinta. Y es un producto, una multiplicación solamente de números primos. ¿Quiénes son los números primos? Pues el 2. Todo número se puede descomponer como un producto de números primos. Y el único número primo que se está multiplicando aquí hasta 5 veces es el 2. Entonces, obviamente hacerlo de esta manera, desglosando cada factor que aparece, descomponiéndolo recursivamente en números primos, pues es muy cansado, muy tedioso. Entonces, seguramente ustedes en la secundaria, su maestro les enseñó que si tenían que descomponer un número, tenían que poner esta rayita. Y empezaban con el primer número primo y decían, voy a poner este número primo del lado derecho siempre y cuando divida a este que está acá del lado izquierdo. Si yo pienso que el 54 se puede dividir entre 2, pongo el 2. 54 entre 2, hago la división y me da 27. Luego digo, bueno, el 27 se puede dividir entre 2 entero, no. Entonces paso con el número 3, con el siguiente número primo, ¿sale? Si se pudiera dividir entre 2, seguiría yo con ese número. Entonces 27 entre 3 nos da 9. Y me pregunto, ¿todavía sigo con el 3 o ya me paso al 5? Es decir, ¿todavía puedo dividir entre 3? Sí se puede, porque el 9 entre 3 sí se puede y nos da 3. Continúo. ¿Ya puedo pasar al 5? No, ¿verdad? Porque el 3 todavía se puede dividir entre el 3 y nos da 1. Entonces 54 lo podemos ver como 2 por 3 elevado al cubo. De esta manera. Y vean que los valores, las bases son números primos. 2 y 3 son números primos. Entonces sí, en efecto, todo número se puede descomponer como una multiplicación de números primos que, bueno, tienen ciertas potencias. Lo único que varían son sus exponentes, ¿no? Para que nos vayan dando estos números. Entonces, así se descomponen los números. Yo espero que a ustedes les quede claro. Y a mí de qué rayos me va a servir eso en este tema, si estábamos hablando de radicales. Bueno, resulta ser que para simplificar un radical, ya una vez que ustedes interiorizaron todas las leyes que vimos, vamos a simplificarlos. Eso quiere decir que tenemos que eliminar los factores del radical hasta que el radicando, es decir, todo lo que se encuentra dentro solamente tenga factores con exponentes menores o iguales que el índice del radical. Entonces, en términos coloquiales, agárrate lo que se encuentra dentro, factorízalo, perdón, descomponlo. Empezamos con el 2, con el primer número primo 2. 320 entre 2 nos da 160. Otra vez el 2, porque se puede seguir dividiendo. Esto nos da 80. Otra vez el 2, esto nos da 40. Otra vez el 2 nos da 20. Otra vez el 2 nos da 10. Otra vez el 2 nos da 5. Y no puedo dividir entre 3 porque el 5 no se puede dividir entre 3. Entonces voy a poner aquí 5, que es el siguiente número primo. 5 entre 5, 1. Entonces 320 yo lo puedo ver al calcularle su raíz cúbica. Este es el índice radical. Lo puedo ver como 2 elevado a la quién. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la sexta por 5. Entonces, esta es 2 a la sexta multiplicada por 5. Si yo aplico la ley número 4 de los radicales, si yo aplico la ley 4 de los números radicales, entonces la raíz de este producto es el producto de las raíces. ¿Sale?
Y bueno, aquí al dividir en radicales, ¿cómo se llama? En producto de radicales, me doy cuenta que ahora tengo dos radicales, este y este. Pero ¿qué creen? Este ya está simplificado, porque aquí dice que el exponente es menor que el índice radical. El exponente aquí es 1 y el índice radical es 3, así que este ya se encuentra simplificado. A ese ya no le voy a hacer nada. Aquí ya la hice. Pero este de acá no está simplificado porque el exponente 6 es claramente mayor que el 3. Termino de simplificar cuando este es más pequeño que el de afuera. Entonces voy a aplicar esta ley, la ley número 2, donde dividimos las potencias, 6 entre de 3. Aquí voy a aplicar la ley 2. Y entonces, nos quedaría como 2 elevado a la 6 tercios por la raíz cúbica de 5. Y entonces esto nos daría 2 elevado al cuadrado por la raíz cúbica de 5. Es decir, nos quedaría como 4 raíz cúbica de 5. Y de esta manera ya está simplificado este radical. ¿Sale? En matemáticas, chicos, no es necesario calcular la raíz cúbica del 5. No vayan corriendo con su calculadora, ay, voy a ver cuánto es la raíz cúbica de 5. Es muy elegante. La elegancia matemática nos dice que pues debemos de dejarlo simplemente expresado. Es más exacto que estar usando decimales. Sobre todo porque pues las raíces de números primos pues son también números irracionales. Tienen infinitas decimales y bueno, sería un rollo. Entonces mejor lo dejamos expresado así, es más exacto. Vamos a simplificar este otro radical. ¿Sale? Entonces, pues lo que podemos hacer es aquí aplicar la ley número 4. Tenemos hasta 4 factores adentro, véanos. Y le vamos a aplicar la raíz cúbica al 16, la raíz cúbica a x cúbica, la raíz cúbica al y a la octava, la raíz cúbica al z a la cuarta, ¿sale? Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y ya de ahí qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí para empezar aprovechamos que la raíz cúbica se le está aplicando un x cúbica, se elimina. Acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a escribirlo más adelante. Déjeme copiar esta expresión. Déjeme pegarla aquí. Déjeme moverla. Ahí está. Entonces, estábamos ahí. Y bueno, entonces esto sería igual a el 16, lo descomponemos. Siempre los valores numéricos traten de descomponerlo en factores primos, es la recomendación. Entonces, 16 entre 2, 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Entonces, 16 es 2 elevado a la cuarta. Este es el 16. Entonces, escribo aquí. Raíz cúbica de 2 elevado a la cuarta por x por raíz cúbica de y a la octava por raíz cúbica de z a la cuarta. Y yo les recomiendo, chicos, que cuando ustedes ya no tengan ni idea de hacerlo, les recomiendo que transformen esta expresión, que la pasen a exponente fraccionario. Porque es más fácil manipular las fracciones que las raíces. Entonces, este es 2 elevado a la 4 tercios, que multiplica el x, que multiplica a y elevado a la 8 tercios. Acuérdense que esto se puede ver así, 8 entre 3, que multiplica a z elevado a la 4 entre 3. Así. Pero si ustedes saben fracciones, y a lo mejor no se los expliqué en el primer video, pero existen fracciones propias, las cuales el numerador es menor que el denominador. Este es un ejemplo de propias. El numerador es menor que el denominador.
Y las impropias es al revés. Impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y por lo general estas se pueden expresar, bueno, les voy a poner otro ejemplo aquí, 4/3, por decirlo así. 4/3 se puede separar, se puede escribir en fracción mixta, como un entero, un tercio. Un entero, un tercio. ¿Por qué razón? Vean. Eso ustedes lo debieron haber visto en el prope. Me imagino que su maestro se los explicó. Ya yo nada más estoy aquí haciendo leal para que no se les olvide. 4/3. ¿Cómo transformo esto a una fracción mixta? Bueno, hay que dividir 4/3. ¿Cuántas veces cabe? Una por 3, 3 y me sobra 1. Es decir, hay un entero y me sobra un tercio, 1/3. De esta manera. ¿Por qué es importante transformar a mixto las impropias? Por esta razón, vean. Dios, a ver, aquí esto, 4/3 es un entero, es 2 elevado a la un entero, un tercio, así, por X. Este Y es elevado a la 8/3. 8/3, si yo divido 8 entre 3, me daría 2. 2 por 3, 6 y me sobran 2. O sea, serían 2 enteros, 2 tercios. Así. Entonces, 2 enteros, 2 tercios. Y el z a la 4/3, es decir, z a la 1 entero, 1 tercio. Bueno, y ahora, ¿qué está haciendo esta maestra? Ustedes lo que van a hacer es tomar los enteros. 2 elevado a la 1 es simplemente 2. X lo ponen acá. Y lo ponen al cuadrado. Y z lo ponen a la 1. ¿Sale? No se escribe el exponente 1. Maestra, ¿y qué hacemos con esos tercios? Pues ahora vamos con los tercios. Aquí me quedaría 2 elevado a la 1 tercio. Aquí. Este término ya lo puse completo acá. Este y elevado a la 2 tercios. Y este z, ya puse el 1, me falta el tercio. Z elevado a la 1 tercio. Es decir, todo esto se puede escribir como... Se puede escribir así como 2xy cuadrada z. Todo esto tiene como un denominador 3. Entonces puedo escribirlo así como 2y cuadrada z elevado a la, bueno, podemos poner así a la 1 tercio. Si ustedes multiplican los exponentes, 1 por 1 tercio, 1 tercio, 2 por 1 tercio, 2 tercios, 1 por 1 tercio, 1 tercio. Y entonces, esto nos quedaría como 2xy cuadrada z. Y este 1 tercio significa que es la raíz cúbica. Transforma raíces de 2y cuadrada z. Así. Entonces, esta expresión, esta está mucho más simplificada que esta que teníamos acá arriba, que esta que teníamos aquí. Tip, entonces, tip. Híjole, les voy a poner aquí los tips para simplificar un radical. Bueno, si el radical que tú vas a simplificar tiene coeficiente numérico, entonces tienes que descomponer en factores primos ese coeficiente, ¿sale? Como lo hice yo aquí, ¿ok? Luego te pido que sería mejor transformar todo. Este es el paso 1. Descompón en factores primos, en multiplicación de factores primos, el coeficiente. Luego lo que se encuentra en las raíces, el tip para hacer esto es transforma a exponente fraccionario. Cada uno. Obviamente después de haber aplicado la ley número, en este caso dijimos que habíamos aplicado la ley número 4, donde fuimos separando cada raíz o se la fuimos aplicando a cada factor, la raíz. ¿Sale? Entonces,
tienes que transformar a exponente fraccionario, porque de esa manera ya puedes ver claramente cuántos enteros tienes y cuántas fracciones te quedan. De esta manera, ¿sale? Analiza el video para que puedas ver el ejemplo nuevamente. Bien, entonces, vamos a simplificar radicales. Acuérdense que ya les di la definición. Tenemos que dejar todo lo que se encuentra dentro. Ah, miren, sí, de hecho sí. Aquí vean que el 2 tiene exponente 1, aquí el y tiene exponente 2 y aquí el z tiene exponente 1. Todos los exponentes de estos factores de adentro son más pequeños que el 3. Por eso este radical ya está simplificado. Ya saqué lo que podía sacar afuera del radical y lo que queda adentro, pues ya está simplificado. Todo esto representa una multiplicación, ¿eh? No hay sumas aquí. Las sumas solamente se evidencian cuando aparece el signo más o las restas cuando aparece el signo menos. Todo esto es multiplicación, 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 multiplicación. ¿Sale? Vamos a simplificar entonces esta expresión. ¿Sale? Obviamente aquí este 12 es más grande que el 3. Vamos a tomarlo en valor absoluto. El 12 es más grande que 3, así que sí merece una simplificación. Entonces, tip, transforma a exponente fraccionario. Te quedaría menos 12 sobre 3. Yo el tip que les doy es que siempre que tengan que simplificar un radical, transformen a un exponente fraccionario porque los exponentes como fracciones se manipulan mejor. Entonces, 5, aquí menos 12 entre 3, perdón, me daría menos 4. Y esto ya lo vimos, es 1 sobre 5 a la cuarta. Y esto es 1 sobre 625, me parece. Ustedes tendrían que hacer 5 a la cuarta, pero creo que es 625. Entonces, ahí está. Ya está simplificada la expresión. De esta manera se simplificó. Bueno, simplificar un radical significa muchas veces ya desaparecer también el radical. Lo más difícil que puede pasar es que los exponentes de adentro sean menores que el de afuera, pero en otros casos como esto, definitivamente ya la raíz desaparece, ¿sale? Ahora, una expresión equivalente a esta, vamos a ver, raíz cúbica de 4 a la menos 2 por 4 elevado a la 7. Este no es punto decimal. En matemáticas, cuando tenemos un punto grande en medio, es una multiplicación, pero yo los voy a poner así juntos porque también eso significa multiplicación. Entonces sería 4 elevado a la quinta y esto es 4 a la 5 sobre 3. ¿Sale? Entonces, esta es una expresión equivalente a esta otra. ¿Sale? Son exactamente iguales, de hecho, a las 5 tercios. ¿Por qué? Porque aquí apliqué la ley 1 de los exponentes que se suman. A 7 le quito 2. Bueno, como es una resta, uno de ellos es negativo, la suma se convierte en una resta. 7 menos 2 da 5 y sería 4 elevado a las 5 tercios. Simplifica raíz de 8. Raíz de 8, ¿sale? Entonces, la recomendación que les dije cuando tengan que simplificar un número, descompónganlo. Mitad 4, mitad 2, mitad 1. 2 de 8 es igual a 2 al cubo. Y entonces escribo raíz de 8 es raíz de 2 al cubo. Esto es simplemente, si yo lo escribo como fracción, que es la recomendación, 3 sobre 2. Es decir, este es 3 elevado a la 1 entero, 1 medio, por convertir a mixta. Perdón, 2. Abajo es la base es 2, perdón. 2 elevado a la 1 medio. Es decir, esto es igual a 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la 1 medio. Pero 2 elevado a la 1 medio significa que es la raíz del 2. Y ahí está, ¿sale? Raíz de 8 es equivalente a 2 raíz de 2. El exponente 1 aquí es más pequeño que el 2 que se encuentra acá afuera, aunque no se vea. Eso significa que ya está simplificado. El exponente de los factores de adentro tiene que ser menor que el índice radical de afuera. Ya está simplificado. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ver la simplificación de una expresión que contiene potencias racionales. Eso significa convertirla a una expresión en que cada letra aparece solo una vez y todos los exponentes son positivos. ¿Sale? Vamos a ver cómo se simplifica esta expresión. Bueno, para empezar, tiene valores numéricos. Descompóngalos. 27
Entre 3 nos da 9. Entre 3 nos da 3. 3 entre 3, 1. ¿Por qué 3? Porque no se puede dividir entre 2. Acuérdense que estamos descomponiendo. Aquí solamente van números primos de este lado. Estos solamente son números primos. No puedo empezar con el 2 porque el 2 no divide el 27 de forma entera. Entonces, 27 es 3 al cubo. 4. 4 si lo descompongo es mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y entonces 4 es igual a 2 al cuadrado. Así. Bueno, luego entonces esto es menos 27, es decir, menos 3 al cubo elevado a la 2 tercios por 4, perdón, no 4, sino ya su expresión descompuesta del 4 por 2 elevado al cuadrado elevado a las menos 5 medios. Y entonces aplicamos esta ley de los exponentes que nos dice, si tú ya tienes un número elevado y lo vuelves a elevar, se multiplican las potencias. Este tiene denominador 1, multiplicación de fracciones. Me quedaría menos 3. 3 por 2, 6 entre de 3, así. Por 2 elevado a 2 por menos 5, menos 10. De esta manera. Y entonces simplifico. Aquí me quedaría menos 3 elevado a 6 entre 3, 2. Esto entre paréntesis. Y 2 elevado a la menos 5. Ahí está. ¿Por qué pongo entre paréntesis esto? Porque bueno, este cubo está afectando a este menos 3, porque menos 3 al cubo es 27. Entonces hay que irlo poniendo entre paréntesis. El otro, como es positivo, no lo pongo. Entonces, menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Y 2 elevado a la menos 5, pues es 1, multiplicación de 1 sobre 2 a la quinta. Al hacer esta multiplicación, 9 por 1 es 9 sobre 2 a la quinta, y esto es 9 sobre 32. Ahí está simplificada esta expresión. Y nada más fuimos aplicando leyes de los exponentes, descomponiendo los números y transformándolos, ¿sale? Bueno, aquí ¿cómo nos quedaría esta expresión? Fíjense cómo está esta expresión. Vean. Le aplicamos por las leyes de los exponentes. Es que las leyes de los radicales son casos particulares de las leyes de los exponentes. Esta se le aplica al primer factor y esta se le aplica al segundo factor. Nos quedaría r cuadrada elevada a la 1 tercio por s a la sexta elevada a la 1 tercio. ¿Qué pasa con un número que está elevado y se vuelve a elevar? Se multiplican las potencias. Entonces quedaría r elevado a la 2 por 1, 2 tercios. Y acá nos quedaría s elevado a la 6 tercios. Así. Entonces, esto sería igual a r a la 2 tercios. 2 tercios no se puede simplificar más, ¿eh? No se puede simplificar más. S a la 6 tercios, sí. Nos quedaría s elevado al cuadrado, porque 6 entre 3 es 2. Entonces, se quedaría s cuadrada. Los que sean con potencia entera se ponen primero. Y luego el r a la 2 tercios después, ¿sale? Pero r a la 2 tercios lo regreso a la parte de la raíz porque es preferible expresarlo como raíz cúbica de r al cuadrado. De esta manera estaría simplificada esta expresión. ¿En dónde se simplificó? Cuando el exponente de aquí se dividió y se hizo entero. Entonces se simplifica. Lo de adentro de la raíz, el exponente del r es menor que este y las variables solamente aparecen una vez. ¿Sale? Una vez. Bien. ¿Qué es racionalizar? Bueno, racionalizar lo vamos a ver posteriormente cuando veamos más álgebra, pero ya de antemano lleven un previo. Racionalizar un denominador significa desaparecer la raíz en el denominador. Por ejemplo, en esta expresión tenemos una raíz en el denominador, la raíz del 2 está abajo. Entonces, racionalizarla significa desaparecer esa raíz en esa parte. De manera general, para racionalizar, tú tienes que multiplicar por un 1. Acuérdense de la propiedad que les dije ya la vez pasada en clases, que A entre de A siempre les da 1. Si ustedes tienen una herencia de 10 pesos y se la reparten a 10 hermanos, a cada uno les toca 1. Observen esta expresión.
Raíz enésima de a a la n menos m es exactamente igual a la raíz enésima de a a la n menos m. Este es un 1 mágico que les ayuda a transformar esta expresión. Entonces, 1 sobre la raíz del 2 lo vamos a multiplicar por un S1. ¿Cómo voy a sacar esta expresión? Aquí el n, en esta parte, el n se refiere al índice radical, que aunque no aparezca aquí, vale 2. Y el m se refiere al exponente del 2, que es 1. ¿Sale? Entonces, ustedes escriben, voy a borrarla aquí, escriben así. Así va a quedar su procedimiento. 1 sobre la raíz del 2 es igual a 1 sobre la raíz del 2. Y aquí es donde van a multiplicar por el 1 mágico. ¿Sale? El 1 mágico, ¿de dónde lo van a sacar? De esta expresión. Ustedes ya conociendo quién es el n y quién es el m, n, m, el n es 2, el m es 1, va a tratar de descifrar quién es esta expresión. En este caso sería la raíz n, la raíz de n es 2, de a la n menos m, n menos m. Bueno, la a aquí la está haciendo del 2 también. ¿Quién es n menos m? N menos m, si ustedes hacen la diferencia, a 2 le quitan 1. Y entonces esto se refiere a que es la raíz simplemente de 2 elevado a la 1, es decir, la raíz del 2. Y como arriba es la raíz del 2, abajo también tiene que ser la raíz del 2. Esta expresión, nada más basta con que calculen uno de ellos, la otra es idéntica, ¿sale? Entonces, esto es el 1 mágico que ustedes van a colocar aquí. De hecho, para no estárselas complicando, chicos, cuando es una raíz, pues nada más multipliquen por la raíz el mismo número acá, ¿sale? Entonces nos quedaría raíz del 2 y aquí nos quedaría raíz del 2 al cuadrado. Pero, ¿qué les dije yo con las raíces? En este caso, el índice radical coincide con la potencia, se simplifica y nos queda así. Esta es la forma racionalizada. Ya no tenemos la raíz en el denominador, ahora se subió al numerador. Racionalizar el denominador significa desaparecer la raíz del denominador. Vamos a racionalizar esto. 4 sobre la raíz cúbica del 2. A ver, ¿esto cómo se racionaliza? Escribimos otra vez 4 sobre la raíz cúbica del 2. Y ahora voy a multiplicar por ese 1 mágico. El n es el que está afuera. El n en este caso vale 3, porque ese es el índice radical, y el m vale 1. Entonces, la raíz, esta tiene que ser la misma, raíz cúbica, es raíz enésima. Y adentro va a ser la diferencia, va a ser a, que es la base, en este caso es 2, que es esta base de aquí, elevado a la n menos m. A 3 le quito 1, me queda 2. Y entonces esto lo repito acá abajo. Y entonces hacemos la multiplicación. Aquí me quedaría 4 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado, que es 4. 2 al cuadrado es 4. Y abajo me quedaría como la raíz cúbica de 2 elevado al cubo, porque aquí, como son la misma raíz, aplicando la ley número 4, la ley número 4 nos dice que si tú tienes la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, entonces puedes multiplicar adentro A por B y le dejas la misma raíz. Entonces, se meten estos dos se multiplican, 2 por 2 al cuadrado es 2 al cubo, este con este se simplifican, de hecho, siempre se tiene que simplificar, por eso se hace esta multiplicación del 1, para desaparecer la raíz en la parte del denominador y ya nos queda 4 raíz cúbica de 4 sobre 2. Entonces, a ver, aquí no se vayan a confundir, no es 4 al cubo, es la raíz cúbica de 4. Así, entonces 4 entre 2 nos da 2, 2 raíz cúbica del 4. Esta es la simplificación de esta cosa. Bueno, chicos, para no hacerse las más cansadas, ahí está su tarea. Ustedes lean, busquen más información. Simplificar radicales no es sencillo, requiere mucha práctica, pero bueno.
En este primer ejercicio, ¿qué es lo que van a hacer? Dice aquí, reescribe la expresión como exponente racional. Por ejemplo, para este caso, yo voy a escribir x a la 5/3. ¿Sale? Abajo, reescribe la expresión usando un radical. Aquí van a transformar esta expresión a radical. Como todo el 4x está dentro del paréntesis y afectado por el exponente, este 2 del denominador significa que es raíz cuadrada y todo esto está elevado al cubo. Luego 4 al cubo, acuérdense que este cubo afecta a los dos factores que se encuentran dentro. 4 por 4, 16 por 4, 64, x al cubo. Así, ¿sale? Bueno, luego simplifica la expresión y racionaliza el denominador cuando sea apropiado. Entonces ustedes van a racionalizar. Aquí es raíz cúbica del 2 en la parte del denominador. Entonces aquí sería, este es el número 58, sería raíz cúbica de menos 125. 125 lo descomponen. Entre de 5 me daría 25, entre de 5 da 5 y entre de 5 da 1. Es raíz cúbica de 5 al cubo, menos 5 al cubo de hecho, porque es negativo. Y este con este se va y nada más nos queda menos 5. ¿Sale? Bien, así van a simplificar estos, descompónganlos y luego les aplican la raíz. Y simplifica el radical usando las leyes de los radicales. Acuérdense como, esta es una multiplicación, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí está fácil. Bueno, no se los hago, inténtenlos ustedes. ¿Sale? La tarea es para antes del 23, el lunes 23 a más tardar a las 11 de la noche y esto es lo que vimos en esta semana. Tal vez el fin de semana les mande otro video que abarque lo que tiene que ver con mínimo como múltiplo, máximo como divisor y razones y proporciones que abarca hasta la página 70 de su guía. Entonces, les pido por favor que lo estudien. Viene la jerarquía de operaciones también. Vayan avanzándole porque pues eso va a tratar las siguientes sesiones y ya para que ustedes vayan aprendiendo. Tenemos que llegar en esta semana hasta la página 70, ¿sale? Y bueno, les deseo mucho éxito entonces. Les comparto los apuntes. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto haberlos visto. Bueno, no visto, pero sí compartirles este video que espero que no los enrede más en cuanto a los radicales. Cuídense mucho. Hasta luego.